Bueno, ya habíamos estudiado nosotros hasta la clase pasada lo que era la ruta máxima y el algoritmo de la ruta máxima. Hemos visto también el algoritmo de la ruta mínima en lo que son diagramaciones de redes. Ahora vamos a ver un concepto, ¿no?, que es, si bien es cierto, muy parecido al de la ruta mínima, lo que se llama la ruta más corta, ¿sí? Vamos a ver que no es lo mismo decir la ruta mínima que la ruta más corta. Hay una pequeña diferencia que está aquí inclusive, ¿no? Entonces vamos a trabajar con esta parte. Veamos un pequeño ejercicio, un pequeño ejemplo. En la clase anterior nosotros habíamos visto un ejemplo en el cual teníamos una compañía que quería hacer las conexiones de su sistema de red a través de 11 nodos y que al final y al cabo se, se había modificado, ¿no? Entonces vamos a ver ahora este nuevo esquema. Arelis, ayúdanos con la lectura, por favor. Ya. El objetivo primordial consiste en determinar la ruta más corta o el camino más reducido a través de la red. Construction Company. La German tiene diversos proyectos de construcción diversos en un área de 3 condados. En ocasiones, los sitios de construcciones se ubican hasta 50 millas de distancia de la oficina general de la empresa. Como se efectúan varios viajes al día para llevar al personal, equipo y suministros hacia y desde los lugares de construcción, los costos relacionados con las actividades de transporte son importantes. Se pueden describir mediante una red de calles, carreteras y autopistas. Las alternativas de transporte entre los sitios y la oficina para cualquier lugar de construcción determinado. Listo. Entonces aquí vamos a ver cómo, en este caso, nosotros queremos distribuir distancias entre distintos lugares. En el caso anterior nosotros necesitamos ver que la ruta pase solamente por un lugar en específico. Aquí queremos ver a través de toda la red cómo se efectuarán distintos viajes entre los distintos puntos para llegar al origen, ¿sí? Un poco similar a lo que habíamos estudiado en la red inicial. Entonces, aquí empezamos con este sistema de red en el cual tenemos ¿cuántos nodos? Aquí tenemos 7 nodos y para estos nodos tenemos las distintas rutas, ¿no? Tenemos que va del nodo 1 al nodo 2, del nodo 1 al nodo 3, del 2 al 4, del nodo 2 al 7, del 2 al 3, del 4 al 5, del 4 al 7, del 5 al 6 y del 6 al 7. Entonces, y aquí tenemos establecidas las redes. En el primer ejercicio, Edgar, esta era la red que hacía referencia al primer ejemplo que nosotros habíamos visto, ¿sí? Entonces, aquí vamos a empezar a resolver, a calcular. Tenemos que encontrar las rutas o trayectorias que minimicen la distancia total que se viaja desde la oficina hacia cada sitio. ¿Qué es lo que nosotros queremos establecer en este caso? De que si nosotros nos encontramos en el nodo 1, ¿cómo vamos a hacer para dirigirnos al nodo 7 y realizar el menor recorrido posible? ¿Qué será? ¿Que nos vamos por el nodo 15? ¿Sí? Por el nodo 2 y el nodo 7 directamente, ahí recorremos ¿cuánto? 15 y 17, que recorremos 32 kilómetros. ¿Será que vamos por el nodo 1, 4, 2 y 6? Entonces ahí sumamos 10, 14, 16 y 6, 20. Aparentemente es esta la menor. Entonces, digo, ¿o será que hacemos algún enlace? ¿Cómo será la trayectoria? Para este caso, que estamos viendo un ejemplo sencillo, de pocas rutas, es fácil visualizarlo e intuir directamente qué recorrido vamos a tener que hacer. Pero imagínense que nosotros tenemos una red que esto es mucho más amplio y las posibilidades son muchas más variadas. Entonces, bajo ese caso, nosotros tendremos que
realizar el proceso que viene a continuación. ¿Ah? ¿Se acuerdan que habíamos estudiado lo que era la etiqueta? Lo que era etiqueta, ¿se acuerdan el concepto de etiqueta? Cuando habíamos tratado el concepto de etiqueta, era la representación numérica que corresponde al nodo, ¿no? Estos ya sabíamos que este 20, la primera numeración, indicaba qué cosa, la distancia que nosotros íbamos a recorrer en la red desde este nodo hacia el nodo matriz. Y este es la segunda coordenada, nos indica hacia qué nodo debemos de dirigirnos. Entonces ya tenemos rotulación, que es la marcación de etiquetas, ¿no? Y esto se hace para cada una de las etiquetas. Y recuerden que nosotros en las etiquetas tenemos lo que es la etiqueta permanente y la etiqueta tentativa. La etiqueta tentativa, nosotros la teníamos cuando todavía no habíamos reconocido con exactitud cuáles eran las rutas que nos optimizaban el camino. Entonces lo hacíamos con tentativa y cuando ya teníamos plenamente identificada cuál es la ruta final, ahí trabajábamos con etiqueta permanente. Aquí estamos recordando un poco algunas definiciones. Entonces, en la red de rótulos tentativos, nosotros tenemos que en la casa matriz vamos a empezar a darle los rótulos tentativos o el rótulo que corresponde, como es la casa matriz, nosotros sabemos que es 0, distancia, que hay que dirigirse a la matriz, porque obviamente estamos ya en la matriz, entonces la distancia es 0. Y tenemos que dirigirnos al mismo nodo 1, porque estamos ya en la matriz que corresponde, ¿no? Entonces ahí comenzamos marcando la primera etiqueta para este caso. Para el segundo, una vez que ya hemos identificado que esto corresponde a la etiqueta permanente, vamos a hacer las siguientes dos opciones, que es el nodo 2 y el nodo 3. Entonces, para el nodo 3, nosotros, tanto para el nodo 2 y el nodo 3, tenemos que ver cuáles son las rutas que vamos a seguir. Entonces, trazamos desde el nodo 1 al nodo 2 la ruta directa, que es ¿cuánto? 15 kilómetros si te diriges directamente al nodo 1. O son, si te vas al nodo 10, al nodo 2, al nodo 3, perdón, directamente te vas a hacer 10 kilómetros hasta el nodo 1. Entonces, aquí, obviamente estas son etiquetas tentativas porque recién hemos planteado la primera opción. Recuerden que para ir al nodo 2, tú puedes decidirte ir por el nodo 1 directamente o pasar por el nodo 3. Entonces, evaluamos esa opción y vemos que si vamos directamente desde el nodo 1, se hacen en total 15 kilómetros. Pero si vamos por el nodo 3, son 3 kilómetros, y estando en el nodo 3, son 10 kilómetros, más 3 que ya se recorrieron inicialmente, vamos a tener una distancia de recorrido total de 13 kilómetros. Entonces, ahí vamos a tener que esta etiqueta ya se va a modificar, porque vemos que hay una distancia menor dirigiéndonos por este nodo, y esto hace que esta etiqueta, el tercer nodo, se vuelva permanente, porque ya hemos encontrado la distancia más corta que nos lleva al origen, porque solamente tenemos dos lugares que nos llevan al origen, ya sea el 2 o el 3. ¿Sí? Lo siguiente, marcamos la etiqueta tentativa y la convertimos en una etiqueta ya actualizada. Obviamente esta etiqueta ya posteriormente se va a convertir en una etiqueta permanente ya cuando se hayan identificado todos los procesos o todas las rutas que llevan al origen y que pasan por el nodo 2. Vamos viendo. Si del nodo 2 decidimos ir al nodo 4, vamos a tener 6. De 6 más 4, 10. Más 4, 14. 14 es mayor que 13, descartada esta ruta. Podemos ir 6
al 5, 11, más 17, ¿para qué vamos a meternos? Descartada esta ruta. Si nos vamos por acá, 17 es mayor que 13, descartada esta ruta. Entonces, vemos que esta etiqueta se va a volver en permanente, que va a ser 13 y 13. Ya le hemos marcado como etiqueta permanente. Lo siguiente que hacemos es marcar como etiqueta tentativa a los siguientes nodos que les anteceden. Entonces, tenemos el nodo 7, el nodo 4 y el nodo 5, que les antecede tanto al 2 como al 3. A todos les marcamos la distancia directa. Aquí la distancia directa es 13 más 17, 30, ¿no? Acá, 13 más 6, 19. Acá tenemos 10 más 4, 14. Entonces ahí tenemos 3 etiquetas tentativas. A estas etiquetas tentativas tenemos que evaluarlas si es que efectivamente serán las definitivas o va a ser, van a tener alguna actualización que hacen que la etiqueta se vuelva permanente. Entonces, vamos a ver. Disculpe, profesor. Dime. De ahí también se tendría que hacer una otra etiqueta tentativa en la de no, número 6. En la número 6, no. Porque todavía estamos evaluando los puntos siguientes a los nodos 2 y 3. Entonces los nodos 2 y 3, los siguientes es el nodo 7, el nodo 4 y el nodo 5. Todavía no estamos llegando a esta ruta. Estamos viendo estos 3. Y el no le ponemos como etiqueta permanente porque todavía no hemos analizado todas las rutas que llevan hacia cada uno de los lugares con respecto a su origen. Entonces tenemos que evaluarlo. Pero y Dime. usted ya eligió el no número, si no me equivoco, el no, como ese ya sí sería una etiqueta. Ajá, ya es una etiqueta permanente. Tú te puedes dar cuenta porque está sombreado de negro el nodo. Aquí no se ve el número por lo que es el contraste bajo, ¿no? Pero ya está, este nodo ya está registrado como etiqueta permanente. ¿Sí? Los otros todavía están con etiqueta tentativa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Bueno, seguimos. Entonces, Profesor, acá, dime. Uriña me pide que por favor le diga que la acepte. Uriña, ya, listo, no les había visto. Ya les di acceso. Ya les di acceso. Ahí ya deben estar en cola. Ya, entonces, ahora tenemos que vamos a analizar qué es lo que pasa con cada una de estas rutas. El nodo 14, perdón, este nodo 5, ¿cuál es la distancia que podemos recorrer? Nosotros tenemos dos opciones. O venimos directamente del nodo 4 o venimos del nodo 3. Esas son las dos posibilidades que tenemos para llegar al nodo 4. Veamos qué pasa si venimos directamente del nodo 3. Ya hay 10 kilómetros que se han recorrido. Más 4, ¿cuánto es? 14. Veamos qué pasa si venimos por el nodo 4. Tenemos que pasar por el nodo 2. Y el nodo 2 hay 13 kilómetros de recorrido. Más 6, 19. Ya 19 automáticamente es mayor que 4. Entonces esta es una opción descartada. Entonces esto no corresponde. Entonces aquí vamos a tener que, y venir por esta ruta no consiste en una opción. Si venimos por acá, veamos qué pasa. Tenemos que son, en primer lugar, ni siquiera hemos determinado las opciones. Y esto nos damos cuenta que tenemos que hacer 2, 6, 8, más 5, 13, más 4, 17. Ya por ahí, darnos toda esta vuelta nos representa un dolor de cabeza, por lo tanto, esa opción está descartada. Entonces, la opción más cercana va a ser dirigirnos al nodo 3. Y ahí tenemos un recorrido acumulado de 14. Vamos a ver qué pasa en este nodo 4. ¿Cuáles son las opciones que tenemos para llegar al nodo 4? Venir desde el nodo 2, que ya hemos recorrido 13, son 13 más 6, 19, que es la que habíamos trazado inicialmente. La otra opción es venirnos desde el 19 más 4, ¿cuánto es? No, perdón, 14
discúlpenme el lapsus bruto, 14 que ya está identificado, más los 4 son 18. Entonces aquí la distancia más óptima va a ser 18 dirigiéndote por el nodo 5. Porque si te vienes de acá son 13 más 6, 19, la distancia más larga se vuelve. En cambio, aquí ya nosotros vamos a convertir, ya una vez identificado la ruta más corta, trazamos esta tentativa, la eliminamos y la convertimos en permanente, que es lo que vemos en el siguiente punto. ¿Sí? 18 y 5. Aquí todavía no aparece como permanente porque obviamente había que evaluar este recorrido, ¿no? Y dentro de este ejemplo no se lo había analizado. En el siguiente ya vemos que está hecho el óptimo, pero sigamos la dinámica de las láminas. Entonces aquí tenemos 18 y quinto, que es lo que habíamos puesto ya prácticamente como una etiqueta permanente. Ahora tenemos que establecer los puntos aquellos que nos faltaban, ¿no? Que tenemos que es 16, el nodo 6 y el nodo 7. Okay. Vamos a ver ya los dos últimos recorridos. Para el nodo 16, si nos vamos por el nodo 7, tenemos que son 6, 7, le tenemos 4 y tenemos que dar una vuelta innecesaria, entonces no constituye, para ir al origen, porque sería 6, 7, 5, a ver, 6 más 5, 11, más 6, 17 es mayor a 16. Si nos vamos por acá, 6 más 5, 11, más 4, tenemos 15, se vuelve mayor. Entonces, descartar esta opción y esto también se va a convertir en una etiqueta permanente. Ya tenemos identificada la etiqueta permanente 16 y la etiqueta permanente 18. Acá, si nosotros quisiéramos venir por este recorrido 5, 17, 22, ya automáticamente es mayor, descartada esa opción. Entonces ya tenemos prácticamente dos etiquetas permanentes y nos falta determinar desde el nodo 7 cuál va a ser la etiqueta, el recorrido menor hacia el origen. Entonces ahí nosotros tenemos tres opciones. Nos vamos directamente al nodo 2. Son 17 más 13 son 30. Entonces tenemos la opción de 30. Si nos vamos por el nodo 4, vamos a tener 5 y del nodo 4 te manda el 5. O sea, con 5 más 18 decimos que son 23, es menor que 30. Y si nos vamos por el nodo 6, vamos a tener 6 más 16, que ya está optimizado, son 22. Entonces, 22 es menor que 23 y la ruta más corta va a ser dirigirse al nodo 6 por 22 kilómetros de recorrido global. Y ahí ya tendríamos optimizada toda nuestra red. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Una vez hecho esto, asimismo tenemos que identificar la ruta, el diagrama el algoritmo de la red. Entonces, para el algoritmo de la red vamos a tener representado de que vamos a ir desde el nodo 1, que es el origen que queremos llegar. Si estamos en el nodo 2, tenemos que pasar por el nodo 3, nodo 1. Y recorreremos un total de 13 kilómetros. Si estamos en el nodo 3, tenemos que pasar directamente al nodo 1, una distancia de 10 kilómetros. Si estamos en el nodo 4, para llegar al origen, tenemos que pasar por el nodo 5, por el nodo 3 y por el nodo 1. Son 18 kilómetros. Si estamos en el nodo 5, tenemos que pasar por el nodo 3 y el nodo 1, un total de 14 kilómetros. Desde el nodo 6, tenemos que pasar por el nodo 5, 3 y 1, total de 16 kilómetros. Y finalmente desde el nodo 7, es un total de 22 kilómetros. Y ahí tenemos cuál es la distancia más corta que nosotros podemos recorrer desde cada nodo hasta el origen y cuál es la ruta que debemos de seguir. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas?
Bueno, si no hay preguntas, ¿Cuál es la diferencia del S con el que nos enseñó en la primera hora? ya. La diferencia de esta que aquí nos piden la ruta más corta hacia el origen. Y puedes pasar por varias rutas, o sea, puedes repetir caminos. En cambio, en la metodología anterior, te dice la distancia mínima entre todos. O sea, que pases una sola vez y llegues a todos los nodos. En cambio, acá te está diciendo cuál es el recorrido que tú debes de hacer desde cada nodo para llegar al origen. ¿Sí? Esa es la diferencia. Aquí te indican las trayectorias. Aquí obviamente tú no vas a sumar porque estás repitiendo el recorrido varias veces y te va a salir mayor a la longitud total. Aquí tú no mides la longitud total, aquí tú mides la longitud mínima desde cada nodo hasta el origen. En el otro tú veías la longitud total que te permita acudir a todos los nodos de manera directa. Esa es la diferencia. Claro, ¿Sí? la otra era, si no me equivoco, 110, pero acá la longitud no se hace, solo la distancia. No, aquí no interesa la longitud. Aquí es Solo interesa la distancia. la distancia más corta. Por eso se llama la ruta más corta. Y el otro es la distancia mínima. Son dos conceptos diferentes. Son muy parecidos, pero son diferentes. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Pregunta nomás, con confianza, no tenga miedo. ¿Edgar? ¿No? No, de lo que enseñó hoy día no tengo ya preguntas. Ya, listo. Entonces, ustedes ven que esto es fácil, ¿no? Está sumamente sencillo. Ya voy a tomar lista. Por ahí ¿Ustedes son semestre par o semestre impar? Una pregunta. Antes de avanzar con... ¿Son semestre par o Impar. semestre impar? Sí. Ah, ya, porque parece... ya, porque posiblemente tengamos una semana más de clase. Posiblemente. Para los semestres impares posiblemente tengamos una semana más de clase. Para que si llega a ocurrir eso, nos nivelamos, porque sí estamos bien atrasados, porque nos ha jugado la lotería 2 feriados y unas actividades académicas extraordinarias. Entonces, prácticamente estamos bien atrasados. Y ahí estamos haciendo el mejor esfuerzo para cubrir todo el material, ¿no? ¿Sí? Ustedes ya podrán verificar que... Profesor, aquí estoy yo. Dime. Aquí estoy yo, Ortiz. Ortiz. Michelle. Sí, Asunción, sí. Ya. Ya listo. Entonces, bueno, atención a la lista, ¿ya? A ver, ya que mencioné Ortiz, la vamos a poner a Ortiz, ya, para que no pierdan la regla. Ya, seguimos. Melanie Ponce. Ahí está. Stalin Proaño. Presente. Madelina Quinapaxi. Presente, profesor. ¿No? Marena Reyes. Presente, profesor. Diana Rivas. Presente. Alexandra Rodríguez. Ahí está. Karen Rodríguez. Presente, Karen. Ya. Yulisa Sancán. Presente. Brian Sánchez. Presente. Carla Tafur. Presente. Luis Tobar. Shirley Uriña. Presente. Saray Viñán. Presente. Mayra Gómez. María Alvarado. Presente, mister. Nancy Besillas. Presente. No escuché, Barrera, Marisa, profesor, presente. Ya, Denilson Valladares. Presente. Ahora sí, Barixa. Ahorita sí. Gracias, profesor. Lisbeth Cabello. Presente. Edier Cantos. Presente.
Arelis Carrillo. Presente. Ámbar Chalín. Presente. Yandri y Esmeraldas. Jordi García. Tatiana Gómez. Presente. Caterine González. Presente. Andrea Herrera. Yesenia Yuicota. Presente. Fabián Lucas. Carla Macías. Presente. 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 Elaine. Sí, presente. Ya. Jonathan Mendoza. Presente. Eva Molina. Presente. Ya. ¿Alguien que falte? Ya, por aquí Gómez Rezabala. García. García Jordi. Sí. No sé si se escuchó cuando hablé. No, ahí, y ahí Profe, disculpe. Tobar, presente. ¿Tú eres? Tobar. Tobar. Torpi. Ya, listo, Sí, Tobar. soy del banco. Ya, listo. Y este es otro Gómez Mayra. Creo que está al final, Mayra. Ya, listo, Mayra. ¿Ya? ¿Alguien más? Estamos todos, ¿no? Bueno, vamos ya a... ¿Qué hora son? Si alcanzamos otra sesión. Vamos a continuar con la siguiente parte, ¿no? Entonces hacemos corte y comenzamos con la siguiente.